En abril se cursaron más de 238.000 cartas de despido ante la Dirección del Trabajo. La cifra representa un alza de 11% en comparación al mismo mes del año pasado. El 72% de las desvinculaciones fueron por necesidades de la empresa. Transportes, construcción y servicios fueron las áreas más afectadas. Profundizamos en el contexto del mercado laboral y cómo se ha visto perjudicado por los efectos de la crisis sanitaria. Para eso estamos en contacto con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Logísticos de la Universidad Católica. David, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, dábamos el dato de las cartas de despido, que es un dato relevante para ir midiendo y actualizando la información sobre el desempleo, pero justamente el Centro de Encuestas y Estudios Logísticos de la Católica hizo una encuesta para ir midiendo también en qué situación estamos y cómo se puede ir proyectando. Ustedes ven más que ven, se evidencia que la tasa de desempleo es de 9%, aumenta con respecto a la tasa que se entregó desde el Instituto Nacional de Estadísticas, un poco más de 8%, recordando también que ahí solamente se contabiliza 2 semanas desde que comenzó la crisis sanitaria. ¿Cómo se ve el panorama laboral con estos datos que ustedes han podido levantar? Sí, Nicolás, mira, creo que los datos con los que comenzaste, los de la Dirección del Trabajo del mes de abril, básicamente reflejan el empeoramiento en el mercado laboral que se ha registrado en el mes y que nuestra encuesta también mostró. Ese aumento es un aumento en desempleo que, si uno toma como referencia el dato que tenía el INE, 8,2%, es un aumento a 9%. Es un aumento, yo diría, bastante contenido todavía, considerando la magnitud de la crisis en la que estamos. Y las cartas de la Dirección del Trabajo dan cuenta de eso. Ese aumento que tú mencionaste de 11% en las notificaciones que hacen los empleadores de término de contrato, básicamente se explica por un aumento aún más fuerte de 70% en lo que son los despidos propiamente tales, que son estos términos por necesidades de la empresa. Y eso estamos hablando más o menos de 30.000 despidos adicionales a los que se registraban en el mismo mes del año anterior. Y un punto de desempleo más o menos son 85.000 personas. Entonces, los datos que se están mostrando son compatibles, ¿cierto?, con que explican parte del empeoramiento del mercado laboral, pero es un aumento contenido. Y básicamente ha sido contenido ¿por qué? Por 2 razones, según el estudio que presentamos el día jueves pasado, los datos que presentamos, que son datos de la última semana de abril. Básicamente por 2 razones. Uno, por la Ley de Protección del Empleo. Los últimos datos también de la Superintendencia de Pensiones muestran que entre 5 y 6% de la fuerza de trabajo está hoy día en esas opciones de suspensión de contrato, suspensión con el aporte del seguro de cesantía. 5 o 6%. Ese grupo es empleo que se está protegiendo, que de otro modo eventualmente una buena cantidad, si no casi todo, estaría a lo mejor en el desempleo. O sea, le estaríamos sumando el desempleo del 9%, estos otros 5 o 6 puntos, ¿no? O sea, y si uno mira Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto?, donde la tasa de desempleo saltó en un mes entre 4 y 15%, a lo mejor Chile podría estar, digamos, en otro escenario, en una tasa muy cercana a esa, y se ha contenido por la Ley de Protección del Empleo, que creo que es algo muy positivo. Y el segundo elemento que nuestro estudio mostró de por qué se ha contenido es básicamente porque las personas están buscando mucho menos trabajo. Esta situación de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera, está teniendo algún efecto, pero eso es evidentemente algo que puede cambiar en las próximas semanas. David, sí, quiero profundizar en ese segundo punto. Uno está perplejo, la incertidumbre, tampoco digamos que al salir a buscar trabajo en estos días uno va a tener mucha suerte. Ya quiero llevarlo al nivel de la suerte, porque desgraciadamente hay menos puestos de trabajo que se van a crear en los próximos meses y eso genera una incertidumbre. Por eso, de alguna manera, se contiene, porque esta fuerza de trabajo, las personas que buscan un empleo, esperan y ven qué va a suceder.
Sin embargo, me imagino, y ahí te hago la pregunta, que esta situación de la fuerza de trabajo va a ir cambiando porque las personas no pueden esperar a ver lo que va a suceder con nuevos puestos de trabajo. Tienen que salir a buscar trabajo y así eso podría generar una tasa de desempleo que suba más de 2 dígitos, ¿no? Sí, la magnitud de la crisis y las proyecciones que hay respecto, especialmente ahora que vamos a entrar en cuarentena, vamos a estar con una buena parte del país en cuarentena completa, son de ese orden de magnitud. Estamos hablando de una crisis que se ha comparado más con la crisis de los años de comienzo de los 80 para Chile, que con las últimas 2 crisis que tuvimos que fueron importantes, pero que en definitiva tuvieron un impacto relativamente menor en Chile. Entonces, frente a esa situación, la tasa de desocupación, que es la forma más fuerte en que nos va a castigar, y con la caída en ingresos asociados, ¿cierto? Es algo que sería lamentablemente esperable que suba de los 2 dígitos. Sin embargo, tenemos esta situación donde estamos ganando algo de tiempo para que las políticas funcionen, para que se pueda aclarar un poco la incertidumbre. La caída en la participación laboral que nosotros detectamos, una caída muy fuerte, de alguna manera tiene que ver también un poco con la pandemia, tiene que ver con que es cierto que cuando la situación económica empeora, las personas tienden a buscar menos, no salen a buscar menos que antes. Pero también tiene que ver, yo creo, con situaciones que son propias de esta pandemia. O sea, tenemos a los niños que van al colegio, los jardines, están todos en las casas. Tenemos a todas las personas, ¿cierto?, en el hogar. Las labores de cuidado, todo eso se tienen que hacer al interior de los hogares. O sea, esta es una situación que, por cierto, está estresando a los hogares, a las familias, y de alguna manera está teniendo un efecto. Sin embargo, como tú bien dices, lo que uno supone, ¿cierto?, es que el empeoramiento en el ingreso familiar, que la encuesta ya detectó, en la encuesta nosotros le preguntamos a las personas, son cerca de 4.000 personas representativas de todo Chile, a estas personas les preguntamos cómo era su situación de ingreso respecto de un año antes. Y una proporción muy importante de personas, ¿cierto?, indicó que su 50% que sus ingresos habían caído del orden del 50% en 12 meses. O sea, ya están experimentando los hogares esa caída fuerte en ingresos, y esa situación también va a en algún momento empezar a presionar fuertemente el mercado laboral, y la tasa de desocupación, por cierto, va a tender lamentablemente a subir. Claro, son los factores, David, que muestran un escenario lleno de incertidumbre en términos laborales. Tú comentabas, la Ley de Protección del Empleo es uno de los factores que ha logrado contener, aplazar que la situación de desocupación a nivel nacional aumente considerablemente. ¿Qué pasa con el resto de las medidas? Pienso, por ejemplo, en lo que son la situación para las pymes, estas líneas de crédito con garantías del Estado a través de los bancos que anunció el gobierno. Ayer el presidente Piñera también señalaba que instituciones no bancarias van a poder también acceder a esas líneas de crédito para pymes que generalmente no se financian a través de los bancos, sino a través de otras instituciones. El ingreso familiar de emergencia, estos beneficios, más que beneficios, estas medidas de auxilio, ¿lograrían, a tu juicio, contener también la situación de desempleo? Y usando el concepto contener, pero más bien aplazando para que las personas puedan ir reordenándose o también la situación laboral pueda tener algo de oxígeno, como ha dicho el presidente Piñera. Hay que entender también que acá hay una enorme incertidumbre. Incertidumbre es cuando nosotros no podemos en la práctica dibujar escenarios de manera muy planificada. Entre otras cosas porque, por ejemplo, esto depende, ¿cierto?, de una verdadera normalidad. Volver a la normalidad va a depender de si se tiene o no se tiene la vacuna, si los contagios ya pasan a ser manejables. Mientras eso no ocurra, va a ser difícil volver a una situación de mercado laboral como la que teníamos, ¿cierto?, como la que se quería impulsar. Entonces, frente a eso, frente a esa incertidumbre, es que
las medidas de alguna manera permiten ganar algo de tiempo. Por ejemplo, hasta tener noticias de una vacuna o ir viendo cómo se va manejando la situación. Aquí estamos en una suerte de ensayo y error en todo el mundo. Estamos todos mirando lo que está ocurriendo en los países que comenzaron con esto unas semanas antes que nosotros. En ese contexto, las medidas para las pymes, empresas medianas, son clave. Y acá el sentido de urgencia, de verdad yo acompaño el sentido de urgencia que tienen todos, pero que tienen en particular los dirigentes de las pymes, de los emprendedores que han hecho sentir su voz en esto, porque estamos ganando tiempo, la ley de protección del empleo ayuda a todas las empresas, pero eso es para que cuando se pueda retornar al trabajo, los empleos existan. Para que los empleos existan se requiere que existan las empresas. Y no todas las empresas a lo mejor se van a poder salvar. Pero para que se salven es crucial que la liquidez les llegue rápido. Entonces me alegró escuchar ayer al presidente porque me parece que también entendió que se requiere hacer algo mucho más grande todavía, ¿cierto?, respecto de las empresas, en particular porque el flujo por el lado de los bancos, ¿cierto?, va a ir relativamente lento. Entonces, creo que aquí lo que está en juego son esos empleos, la posibilidad de hacer llegar ese financiamiento es clave. Aquí la rapidez va a ser fundamental y para eso se va a requerir hacer cosas que no habíamos hecho, hacer mucho más eficiente el Estado. Estamos tratando de dar pasos que no habíamos dado en muchas décadas, ¿cierto? Que es como eliminar todas estas barreras que requieren que las personas estén presencialmente para hacer los trámites. Eso se requiere para que la gente no se desplace, se requiere para que le lleguen los recursos rápidos, para que le lleguen a todas las personas. Y creo que las medidas van en la dirección correcta, pero aquí la evaluación va a tener que ser con mucha información día a día. Si hay una medida que no está funcionando, no está llegando tan rápido como queremos, necesitamos hacer las modificaciones necesarias. Aquí el monitoreo va a ser crucial día a día por parte de las autoridades. David, hay otro dato que ustedes en la encuesta que realizaron me parece bien interesante. En el mundo de los asalariados, los que han logrado seguir con su trabajo y están con teletrabajo, que es un porcentaje relevante. Sin embargo, ustedes le hacían la pregunta de si en una situación normal el teletrabajo funcionaría. Es decir, sus funciones designadas para su cargo, sus labores diarias, se pueden hacer todas por teletrabajo, y entiendo que un alto porcentaje decía que no se podía. Eso de alguna manera también nos va mostrando que este teletrabajo se impone por las situaciones excepcionales, pero le falta mucho para hacer la posibilidad o la oportunidad que se ha hablado desde el punto de vista del mercado laboral. Claro, aproximadamente 24% de las personas ocupadas había estado haciendo sus labores vía teletrabajo la última semana de abril. Ese fue un dato de la encuesta. Y uno puede decir eso, bueno, es alto, bajo. Bueno, a lo mejor no nos habríamos imaginado que una proporción tan importante de los ocupados estuviera haciendo vía teletrabajo sus funciones, digamos. Es un dato, por lo menos no lo conocíamos. Sin embargo, la pregunta que nosotros hicimos fue un poco más dura, ¿cierto? Básicamente nos queremos imaginar una situación en la que a lo mejor tengamos que estar en estas condiciones por mucho tiempo. Y lo que nos dijeron ahí las personas, digamos, es que mirando nuestras funciones, las cosas que nosotros hacemos, cada uno sus actividades laborales, algo así como 3/4 partes de los ocupados dijo en la práctica que pensaba que en absoluto podía hacer esas funciones vía teletrabajo, o bien podía hacer solamente algunas pocas funciones, pero no la mayor parte de ellas. Eso es preocupante porque quiere decir entonces que si esta situación de enclaustramiento y obligación para trabajar a distancia se extiende, eso quiere decir que esas personas en definitiva van a ser productivas. Claro. Y por lo tanto, en mi opinión, son empleos de alto riesgo, están en riesgo de perderse. Con mayor razón si es que se considera la situación de las empresas.
porque las empresas en definitiva van a aguantar un poco de tiempo, sin muchos ingresos, pero luego a partir de un cierto momento van a tener que empezar a tomar decisiones. Entonces, acá yo creo que este tema también ha levantado algo que pudiera ser relevante desde el punto de vista de políticas públicas para las autoridades, ¿cierto? En términos del diseño, porque hasta ahora se ha pensado un poco, por una parte, en el apoyo a las empresas por el lado más urgente, que básicamente es liquidez. Pero también, al parecer, habría que indagar un poco más respecto de esta dificultad para hacer trabajo a distancia. ¿Cuánto de eso a lo mejor se podría modificar con algún otro tipo de apoyos a las empresas para que, o capacitación, Sí. etcétera, para que puedan permitir que sus trabajadores puedan vivir en una situación de esta naturaleza, tal vez por un poco más de tiempo siendo productivos? Claro, y en ese punto también considerando que hay realidades distintas, se habla también de alguna manera de actualizar la filosofía corporativa, una filosofía digital, pero estamos Aquí hay que ganar tiempo y me quiero quedar con esa frase que ha repetido varias veces David, ganar tiempo para de alguna manera quitarle presión al mercado laboral, que eso significa que familias puedan tener el sustento. Claro, para nosotros cuando una persona está desocupada, es, es como en esta curva sanitaria que tenemos, es cuando las personas empiezan a llegar se contagian y empiezan a llegar a los hospitales, ¿cierto? Ujú. Entonces tenemos que tratar de atacar eso antes, porque una vez que efectivamente ya tenemos, no sé, 15%, 20% de la población desocupada, el drama sobre los ingresos es gigante. Y entonces eso es un poco lo que estamos haciendo hoy día con las medidas. Creo que es una buena noticia que el desempleo no esté sobre los 2 dígitos en este minuto. Y en ese sentido, me gustaría que fuéramos más positivos en términos de decir, por ejemplo, esta ley de protección del empleo fue crucial porque el Ejecutivo actuó muy rápido, porque el Congreso actuó en tiempo récord, porque se juntaron y estuvieron más allá de las diferencias o comentarios, que es lo que habrían hecho unos u otros, digamos, de haber estado a cargo de esta situación, se pusieron de acuerdo y lo hicieron por el país y eso está teniendo efecto. Ujú. Las medidas que vienen deben tener la misma unidad. De otro modo no vamos a ser capaces, creo yo, de estar a la altura de la circunstancia. Creo que hasta ahora se ha hecho bien, pero esto es algo que va a haber que ir poniendo al día en cada minuto. Bien, David Bravo, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias, Nicolás.